Sí, Osito, también lo vimos. Vayamos de regreso, porque tienes mucha razón. También hay que explorar ese atajo. Además, se ve bien interesante. Justo aquí no está lejos el arco de San Ambrosio. Y no creas que es un sendero cualquiera, ¿eh? Este camino tiene una historia increíble. Desde aquí hay unas vistas espectaculares del lago. Ese lago es el lago de Varese. El entorno cambia por completo, construcciones preciosas, con cimientos de madera, mira, y colores muy a la italiana. Con escaleras con mucho encanto y letreros que nos van guiando. Y mira lo que nos encontramos en esta pared antigua. Es el escudo de la familia Visconti, los antiguos y poderosos nobles que gobernaban Milán. Una verdadera joya oculta en el camino. Pero mira, Osito, estamos llegando a la vía Pareto. ¿Y quién es ese señor? Pues resulta que no es una persona. Pareto significa murito. Así que estamos literalmente caminando por el callejón del murito, porque es más pequeño que los otros. Como ves, es un sendero mucho más estrecho. Hoy funciona como una vía de servicio. Esta parte se había planeado oficialmente para las capillas, pero como la subida era demasiado empinada y ruda, decidieron cambiar los planes y hacer el camino que ya vimos, que además tenía mucho mejor espacio para las carretas de los burgueses y las grandes procesiones. Así es que este rincón se quedó como un paso secreto para los locales. Y caminar por aquí, mira, nos permite ver un poco la realidad de los pobladores de este sacro monte. Mira qué edificios tan imponentes. Vamos a seguir viendo qué hay por este camino. Sí, la verdad sí está bastante pesada esta subida, pero vale la pena. Como siempre, los caminos son empedrados. Osito, mira lo que acabamos de encontrar. Esta es la estación funicular del Sacro Monte de Varese. Una pequeña joya de ingeniería que lleva ayudando a los visitantes a subir la montaña desde 1909, ¿eh? Aunque hoy parezca algo normal, piensa que hace más de 100 años este sistema ya formaba parte de una moderna red de transporte que conectaba la ciudad con la montaña. Los viajeros podían llegar en tranvía y después continuar el recorrido en el funicular, algo bastante innovador para la época. Lo más sorprendente es que este funicular estuvo abandonado durante casi 50 años. Por suerte, fue restaurado y volvió a funcionar apenas en el año 2000, permitiendo que miles de personas sigan disfrutando de estas vistas sin tener que subir toda la pendiente a pie. Aunque siendo sinceros, después de algunas cuestas que ya llevamos recorridas, empiezo a entender perfectamente por qué lo construyeron. Y mira, mientras seguimos caminando, también encontramos una representación de la Anunciación, el momento en que el arcángel Gabriel anuncia a María el nacimiento de Jesús. Me gusta porque combina elementos tradicionales con un diseño más moderno, recordándonos que este lugar sigue evolucionando sin perder su historia.
Y hablando de historia, mira esta calle que se llama Salvador Bianchi, o bueno, Salvatore Bianchi, un pintor nacido aquí, en esta zona de Varese, en el siglo XIX. Él es muy importante porque trabajó siempre en el arte religioso y en la decoración de las iglesias, por lo que su nombre sigue muy presente en estos lugares. Pero vente, ahora vamos a visitar el antiguo cementerio de Santa María del Monte, conocido hoy como el Jardín de la Memoria. Déjame contarte que este lugar ya no se ocupa hace más de un siglo, pero aún así sus muros de piedra conservan la historia de las personas que ayudaron a fundar este lugar. Entre ellas se encuentran Don Giulio Bellaccio, y fue de los primeros en preocuparse por conservar su patrimonio artístico e histórico. También encontramos el homenaje a Francesco Paolo Musajo Soma di Galesano, una figura muy querida por su trabajo en favor de la cultura local. Su placa recuerda una antigua descripción del Sacro Monte, escrita en 1730, donde esta montaña es preservada como la corona que se eleva sobre todo el paisaje. La verdad es que este pequeño jardín parece haberse detenido en el tiempo. Es un lugar silencioso, lleno de memoria, donde cada piedra guarda una historia y donde el paso sigue acompañando a quienes continúan el camino hacia la cima. Osito, hablando de cimas, acabamos de llegar a lo que alguna vez fue la Puerta del Pueblo. Así a simple vista parece un hotel encantador de montaña, pero en realidad estamos frente al hotel más antiguo de toda la Lombardía. Su historia comenzó nada menos que en 1474, hace más de 550 años. ¿Te imaginas? Cristóbal Colón todavía ni siquiera había llegado a América. Y ya te dije, eso nada más lo hizo de pura casualidad. No lo había planeado ni nada. Pero bueno, sigamos con nuestra historia. Este edificio ya formaba parte de la vida del Sacro Monte. Lo curioso es que no siempre fue un hotel. Primero sirvió como puerta de entrada. Después fue refugio para los trabajadores que construyeron el convento. Más tarde se convirtió en la casa de las guardias, después en residencia para familia de nobles y también en lugar de descanso para los peregrinos que lograban llegar hasta aquí. Y mira que sí se tardaban. Y la tradición de la hospitalidad sigue viva. En 1965, la propietaria decidió donar el edificio a la parroquia con la única condición que nunca dejaran de recibir visitantes. Así que, de alguna manera, este lugar lleva más de 5 siglos dedicados a darle la bienvenida a quienes llegan a la cima. ¡Ah! Lo que más me impresiona es que estamos caminando por las mismas calles en las que caminaron tantas personas de tantas épocas. Pero el pueblo sigue aquí, observando tranquilamente el paso del tiempo. Y mira que después de tanta subida, yo y el señor Star confirmamos que con un café y una silla también podríamos ser parte del patrimonio histórico. Pero Osito, no te apures, solo estamos cansados. Pero mira, en el peor de los casos, acabamos de encontrarnos también el desfibrilador
que te puede ayudar en caso extremo. Osito, finalmente hemos llegado al corazón del Sacro Monte. Frente a nosotros se encuentra la Piazzetta del Monasterio, un lugar que durante siglos ha recibido a peregrinos, viajeros y curiosos que, como nosotros, han querido descubrir qué hace tan especial esta montaña. Pero la aventura no termina aquí. Detrás de estas antiguas paredes todavía queda mucha historia por contar. Así que por hoy nos despedimos y la próxima semana regresamos para explorar el santuario y el monasterio y los secretos que se esconden en este lugar único. ¿Verdad, Osito? Después de tanta subida, creo que nos hemos ganado un pequeño descanso, un buen almuerzo y nosotros nos vemos en la próxima aventura. Adiós, Osito.